detenido. No lo hice público porque dentro del movimiento obrero, cada gremio tiene el secretario general, que ese gremio le impone. Yo no soy quien pero para criticar. Manejaba las 62 no manejaba nunca manejó las 62 organizaciones Coria. Había una mesa de 5 miembros que no tiene ni presidente ni secretario. Los 5 con los mismos derechos y la misma facultad. Pero era uno de los 5. Era uno de los 5. ¿Y no era un pilar importante de la CGT o del movimiento sindical como para que no estuviera en contacto con usted durante 2 años? El compañero Coria concurría a los comités central confederal. Planteaba sus cosas o no las planteaba. No tenía nada que ver en la conducción de la CGT y nunca tuvo nada que ver en la conducción de la CGT. Y en la 62 era un hombre más de la 62 que representaba a su gremio. Ruchi, hay confusión realmente en el movimiento sindicalista argentino. Ninguno, en absoluto. El movimiento sindical argentino está perfectamente unido y organizado de acuerdo a las normas que le imponen los propios estatutos. ¿Qué ejemplo puede darme de ellos? Porque aquí tenemos todo lo contrario. Agustín Tosco, evidentemente, critica la conducción de la CGT. Bueno, yo voy a recoger las mismas expresiones de él, que dice cabalga Sancho, si cabalga Sancho es porque estamos galopando. Así que si a las críticas, lo malo sería que cuando nadie se acuerda de uno. Si se acuerdan de la Central Obrera es porque es importante. Yo momento. No será porque la Central Obrera se ha reencontrado con lo que no supieron hacerla reencontrar otros dirigentes y hoy se ha constituido en un verdadero factor de poder. ¿No será esa la gran causa que determina las críticas a la Central Obrera? ¿Qué quiere decir factor de poder? Perdón, si la CGT es un factor de poder. Yo creo que eso es un concepto que está encuadrado en la defensa del sistema. Para nosotros, el movimiento obrero y la CGT debe ser una palanca para transformaciones revolucionarias y el cambio de esta sociedad capitalista. ¿Ruchi está defendiendo el sistema, entonces? Si entiende que es un factor de poder, la coloca dentro del sistema. Usted dijo hace poco tiempo que Ruchi defendía el sistema, Tosco. Y evidentemente lo está diciendo, no, yo lo digo. Pero lo dijo sin cuando uno su posición frente al sistema. Cuando un hombre le hacen un reportaje y digo yo lo que dije en la revista Nueva Plana y lo que dije en la revista Mayoría, indudablemente me parece que estamos muy lejos que yo esté defendiendo el sistema y esté dentro del sistema. Ruchi, usted en ese reportaje en Nueva Plana dijo, al hablar de la juventud peronista, que en ciertos aspectos tienen sus razones. ¿Qué quiere significar eso? Perdón, no conteste Ruchi, vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos con las 2 campanas. Dice respecto de la juventud peronista que en ciertos aspectos tienen sus razones. Esa actitud, perdón Ruchi, esa actitud tiene algo de paternalista, de poner la mano en el hombro a la juventud peronista. No. ¿En qué no tienen sus razones? ¿En qué está fallando la juventud peronista? No, eso de poner la mano en el hombro es un juicio suyo. Sí, es un juicio mío. El concepto o el sentido de lo que yo digo, me refiero o pretendo referirme a otra cosa. Que la juventud peronista hace críticas a determinados dirigentes gremiales y yo me animo a decir, cuando yo digo que en cierta forma tienen razones, es porque estoy admitiendo que esas críticas son valederas. ¿Usted se hace una autocrítica? No. En este aspecto, hace unos momentos dije que soy consciente de mi responsabilidad y le he asumido íntegramente. Y por lo menos a mí no me consta que mis actitudes en ningún momento, desde que estoy en la CGT, puedan ofrecer conceptos contrario a la honestidad y a la lealtad a los trabajadores. ¿La juventud peronista lo apoya a usted, Ruchi? Soy muy amigo de infinidad de compañeros de la juventud peronista. Perdóneme, Ruchi. Cuando el señor Agustín Tosco estuvo detenido, cuando se hallaba en la cárcel, dio a conocer a la opinión pública una serie de críticas a su persona, a José Ruchi. Y usted, en cambio, intentó lograr un pedido de amnistía o una liberación del señor Tosco. ¿Cómo debe interpretarse eso? ¿Como una actitud demagógica por parte suya? No es una actitud demagógica. En primer lugar, quiero aclarar que me siento un hombre con dignidad y muy respetuoso y merecen mi mayor consideración aquellos hombres que caen presos por un ideal, aunque yo no lo comparta. Esto significa que el compañero Tosco, a pesar de estar en la cárcel, podría decir que casi diariamente la prensa le ofrecía sus páginas para criticar al secretario general de la CGT.
el secretario general del CGT permaneció mudo. Y recién cuando el compañero Tosco salió en libertad y en igualdad en condiciones, dije lo que yo entendía era mi verdad. Es decir, ¿el sistema lo defendía mandándolo preso? Yo no he dicho que el sistema lo defendía No, mandándolo dice que preso. a través de la prensa podía él hablar y atacar al secretario general del CGT. Bueno, usted fíjese que es sospechoso que cuando un hombre está detenido tenga la facilidad de enviar comunicados a la prensa y la prensa sacárselo. Es decir, Yo no voy a decir que estaba en el sistema, pero voy a decir sí, que a lo mejor inconscientemente quien emitía esos comunicados estaba sirviendo al sistema porque esos comunicados no hacían nada más que atentar contra la unidad de la Central Obrera. ¿Pero usted está contra el sistema o a favor del sistema, Rucci? Escúcheme, usted no me haga esa pregunta porque a usted le consta perfectamente bien No, yo le hago esa que en mi pregunta, condición de no me diga peronista por qué no se la haga. y peronista creo que bastante conocido, con una postura bastante definida, no cabe ese tipo de pregunta porque no tiene sentido. No estoy con el sistema, no he estado con el sistema y combato el sistema. Vamos a escuchar a Agustín Tosco, que ha pedido la palabra, por favor. Quiero aclarar algunas cosas. No es tal el silencio en cuanto a que nosotros estábamos presos. Aquí yo tengo una carpeta firmada por el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y por la Federación Gráfica Bonaerense, donde refutan los conceptos de Rucci, en la cual acusa al compañero Ongaro en La Pampa de ser trosco o de ser trotskista, y de que yo estaba en la cárcel como medio de promocionarme. Esto, además de injusto, es absolutamente arbitrario. Las cartas, las pocas cartas que sacamos de la prisión, lo dijimos en distintas oportunidades, eran transmitidas en el locutorio a nuestros abogados que las sacaban, por supuesto, dentro de su portafolio que es inviolable. Y esas cartas significaron 9 sanciones, me aplicaron a mí tanto en Devoto como en Rawson. Incluso una vez, con la visita de los ómnibus de Córdoba, no pude ver a los familiares, no pude ver a los compañeros porque estaba sancionado. Este documento pueden requerirlo a la dirección del Servicio Penitenciario Federal. Las cartas me costaban a mí sanciones en el penal y creo también que me costaron muchos meses más de prisión. Sin embargo, nuestra actitud fue la de, aún dentro de la cárcel, seguir defendiendo nuestras posiciones. Y si teníamos que hacer acusaciones o críticas sobre la conducción de la Central Obrera, también las hacíamos. Pero jamás omitimos una crítica a la dictadura, jamás omitimos una crítica al imperialismo, jamás omitimos una crítica a todos esos factores que hacen a la situación actual de dependencia, de opresión y de explotación que se encuentra nuestro pueblo y nuestra patria. Y si fuera preso, otra vez, trataría de sacar un tomo de cartas, porque creemos que es la forma de responder no tanto a sí mismo, sino a los compañeros que están afuera, que están luchando, que están yendo a los paros, que lo levantan así, y yo lo digo sin ningún tipo de vanidad, lo digo con toda humildad, lo levantan como bandera de una lucha. Por eso lo hice. Por eso lo haría nuevamente y trataría de sacar esas cartas. No soy el único que sacó cartas. Lo que pasa es que no todos sacan cartas. Pero los propios compañeros que están en el penal, ustedes pueden ver en los diarios o pueden ver en los semanarios partidarios que publican cartas, que sacan cartas. Tosco. No es imposible sacar cartas. Lo que sí hay que proponerse y sacarlas y decir las cosas. Yo lo he hecho como una contribución a la lucha obrera, a la lucha popular. ¿Cuál es su diferencia después de varios meses de estar en la misma celda con Raimundo Ongaro, a quien se lo acusó de trotskista, como es cierto? ¿Cuál es su diferencia actual con Raimundo Ongaro? El compañero Ongaro es peronista, no es trotskista. No, yo dije que se lo acusó, ¿eh? Las diferencias que tengo con Raimundo son de enfoque. Sin embargo, no hay mayores diferencias con el compañero Ongaro. Nosotros respetamos su lucha, respetamos sus posiciones, respetamos su ideología y no tenemos mayores diferencias. Creemos en la unidad de acción, creemos en la unidad en la lucha con todos aquellos, el compañero Ongaro y los demás compañeros, que estén con este papel fundamental que debe jugar el movimiento obrero, que es el de palanca para la liberación nacional y social argentina, y no Rucci, factor de poder dentro del sistema. ¿Y usted qué piensa de Raimundo Ongaro?
El compañero Raimundo Ongaro sostiene que es peronista. Se presume que es dirigente obrero o influyente dentro del gremio que él milita. El general Perón estableció la normalización de las 62 organizaciones. En la historia de las 62 organizaciones, a pesar que Ongaro dice que es peronista, jamás adhirió a la Federación Gráfica a las 62 organizaciones. ¿Las bases querían ¿Quiere adherir? decir que tiene... ¿Y la base no lo quieren? ¿Le pregunta a usted? No, y yo le pregunto a usted, ¿las No, bases no lo yo le quieren? estoy preguntando ¿Cómo a es usted, ¿las posible bases que las querían bases, adherirse? que las bases de hoy, 80 y pico de organizaciones sindicales, estén de acuerdo en que su gremio se agrupe en las 62? ¿Y cómo es posible que el gremio de Ongaro habría que consultarle si está de acuerdo que se adhiera o no se adhiera a la 62? Me animo a decir que el gremio gráfico está porque se adhieran a la 62 y habría que preguntarle a Ongaro por qué no se adhiere a la 62. Rucci, Tiene un me permite peronismo una cosa. bastante particular. Rucci, perdóneme, yo no soy peronista y pertenezco a un gremio, el gremio de prensa. ¿Por qué tengo que soportar que mi gremio como tal se adhiera a un nucleamiento partidario? Es que no es un nucleamiento partidario. ¿Quién le dijo que las 62 Es el brazo gremial del No, movimiento no. peronista, según el general Perón. Las 62 organizaciones mantienen una filosofía que se plama dentro del movimiento peronista. Exactamente. Quiere decir que si Y es un responden a la movimiento, verticalidad si es de un mando. movimiento, no se encierra dentro de un esquema partidario. ¿Qué opina Dígame, usted, Rucci. Tosco, de las 62 organizaciones? Es un nucleamiento sindical que levanta las banderas del peronismo. No pertenezco a ella, levanto yo las del Movimiento Nacional Intersindical. Es un nucleamiento sindical partidario. ¿Qué ideología Partidario. tiene ese movimiento, Tosco? Porque usted no lo ha aclarado. Usted habla siempre de Es socialismo, peronista. pero... La No, 62 no, de la es un intersindical. movimiento. de la Intersindical es socialista, levanta las banderas de la ¿Qué liberación es socialismo, nacional y Tosco? social. Socialismo es poner en No, manos ¿qué del pueblo. socialismo? ¿Qué modelo de socialismo? ¿Ustedes tienen algún modelo? Nosotros de socialismo? tenemos, como todo socialismo, el modelo que la trayectoria y la circunstancia y la posibilidad histórica le va a dar a nuestro propio país. ¿A través del marxismo, por ejemplo? Yo tengo concepción marxista, pero entiendo que el socialismo en Argentina tiene una raíz heterogénea. El peronismo Hay compañeros no es que levantan socialismo. en el peronismo al socialismo. ¿Puede que es llegar, a anterior través y del peronismo, posterior. se puede llegar al socialismo? Evidentemente que un compañero peronista que va asumiendo el socialismo está tomando nuevos niveles de la nueva sociedad que hay que construir, evidentemente que sí, en unidad con los demás sectores, Tosco, no peronistas que ¿Sostiene la luchan lucha de por el clases en socialismo. movimientos intersindicales? Más que sostiene, interpreta un hecho histórico que es la lucha de clases. Tosco, la juventud radical, ¿no lucha también por el socialismo? Momentito, También, Tosco, porque no conteste, en por favor, nuestro Tosco. país hay Tosco, si es tan distintos- amable. Sí, cómo Tenemos no. que hacer un corte comercial, enseguida venimos y responde a la pregunta de Pandolfi. Gracias. Le vamos a pedir a Pandolfi que reitere la pregunta que había quedado pendiente. Por favor. El señor Tosco señalaba que en el camino para el socialismo en la Argentina sigue rumbos heterogéneos. Yo le preguntaba si uno de esos rumbos sería el seguido por el radicalismo a través de diversas expresiones y especialmente la juventud radical. No, el radicalismo como partido en sí no plantea evidentemente el socialismo. El socialismo, volviendo un poco, es levantado también por el plenario de gremios confederados de la CGT de Córdoba, que marca la línea de la lucha por la vía antiimperialista hacia el socialismo. La heterogeneidad de nuestro socialismo está casualmente en que tiene raíces peronistas, que tiene raíces marxistas, que tiene raíces cristianas del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que tiene de distintos movimientos que lo levantan como una Pero lo bandera. concreto Y es en que- la juventud radical nosotros debemos reconocer, especialmente en los sectores ligados al movimiento estudiantil, que también levantan el socialismo. Esa nueva sociedad sin explotados ni explotadores, esa nueva sociedad socialista argentina, hecha según nuestra propia trayectoria y compuesta Esa es la así pregunta. de heterogénea. Por eso levantamos el concepto de la unidad de todos los sectores para construir en el futuro esa sociedad. Perdón. Vamos a preguntarle a Rucci si el peronismo es socialismo. también. Yo creo que, en primer lugar, el peronismo
plantea la unidad de todos los sectores. Es decir, no plantea la lucha de clases. No plantea la lucha de clases. existe- Bien lo ha dicho el general Perón cuando vino acá, que esta no es una cuestión de partido político, sino que es una cuestión programática con objetivos perfectamente bien claros, donde tienen participación todos aquellos que estén dentro de esa filosofía. En lo que respecta al socialismo. El socialismo que se plantea en estos momentos en la Argentina, coincido totalmente, que se nutre también del peronismo, porque en definitiva la doctrina peronista es a semejanza del socialismo, pero dentro de un esquema, primero, nacional, segundo, que determine con absoluta claridad que los argentinos estamos habilitados para resolver nuestros problemas sin necesidad de remitirnos a ideologías o a esquemas ideológicos. Pero Tosco también habla de un fuera la esquema frontera. nacional. Ruchi, perdóneme. Sí, el liberalismo también era fuera de la frontera. Lógico. Perdón, No, Ruchi, pero- y en Tosco este también país habla de un hay- Y esquema por eso nacional. que hoy estamos luchando contra el liberalismo que vino de fuera de la frontera. Claro, pero El Perdóneme, nacionalismo. vamos a ordenar un poco el debate. Ruchi, yo le pido que me conteste esto. Tosco también habla de un socialismo nacional, o sea, de un esquema nacional. Entonces quiere decir que las diferencias no son Una tanto, cosa por es lo tema menos en ese nacional y otro aspecto. socialismo Bueno, nacional. pero ¿cómo ¿En qué se plasma en la aspecto son- realidad eso, Ruchi? Bueno, en la realidad se plasma a través el socialismo se nutre de una filosofía que nace en el propósito de evolución de los pueblos. Tosco acaba de manifestar El que se peronismo está no- luchando contra el imperialismo a través de la posición que ¿Y a él usted le sostiene parece que nosotros los peronistas no estamos luchando contra el imperialismo? Contra el ruso y contra el yanqui. Entonces- Para eso nosotros estamos en la tercera posición. ¿En qué se diferencia, Ruchi, perdón, Conti, en qué se diferencia su peronismo y el socialismo de Tosco? Yo he dicho, quiero que quede perfectamente bien en claro, que el peronismo no es un movimiento estático, estático que queda sometido a determinadas circunstancias, sino que el peronismo evoluciona y dentro de esa evolución va a un proceso que va a terminar dentro de un socialismo nacional. ¿Y podría recibir Tal como aporte lo del define marxismo? López Rega en las bases. Bueno, yo no he leído las bases. Bueno, No me cita como contesta, no ejemplo me a contesta en qué Mussolini se y Hitler, diferencia socialismo nacional. el socialismo de Tosco del peronismo de Ruchi. Bueno, el socialismo, usted sabe que el socialismo en distintos países del mundo tiene distintos matices. El socialismo que yo planteo es el socialismo de la integración de una sociedad donde fundamentalmente por sobre los sectores, por sobre los grupos, prive el respeto a la dignidad y prive también los fundamentos donde está basada nuestra nación. ¿Cuál es el modelo, Ruchi, de Tosco, eso? vamos a escuchar la otra campana. ¿En qué se diferencia su socialismo del peronismo de Ruchi? Nuestra definición del socialismo, Pero le pido que me parte, dé en qué sí, se sí, se la voy a diferencia. dar, se la voy a dar tratando de explicitarlo un poquito. Nace incluso en el programa de Huerta Grande, La Falda, en el manifiesto del 1 de mayo de la CGT de los argentinos, en el documento de octubre del Movimiento Intersindical Nacional. Nosotros queremos rescatar los medios de producción y de cambio que están en las manos de los consorcios capitalistas, fundamentalmente de los monopolios, para el pueblo, socializarlos y ponerlos al servicio del pueblo. Nuestra sociedad entiende de que deben desaparecer las clases y que existirá una sola clase, la de quienes trabajan, no como ahora que existen las de los explotados que trabajan y las de los explotadores que solo viven con el esfuerzo de los demás. Ruchi, Esa ¿usted es qué nuestra piensa de lo que sociedad acaba de decir Tosco? Yo planteo que eso no es socialismo, eso es marxismo. Ruchi, ¿usted le tiene mucho miedo al marxismo? No, no le tengo miedo. Pero considero que en Porque estos usted habla momentos... siempre del marxismo. No, considero que en este momento el marxismo ya no tiene más vigencia en el mundo. ¿Usted cree que no puede tener un aporte del marxismo hacia el peronismo? El peronismo puede tener aporte de los distintos sectores y de las distintas ideologías, siempre y cuando encajen dentro de la filosofía que plantea el peronismo. Hernández Perdón, Arregui, por ejemplo- perdón. Yo quiero hacer una pregunta que supongo a la gran masa de trabajadores que en estos momentos están mirando las dos campanas les debe interesar y mucho. José Ruchi es el secretario general de la CGT y evidentemente todo trabajador se mueve en términos económicos en estos momentos en el país. Yo quiero saber, como trabajador también, cuál es la acción, cuál es la tarea o la actividad que desarrolla el secretario general de todos los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores tienen ustedes en la CGT? Puede ser alrededor de 3 millones y pico. 3 millones y pico. Perfecto. De todos esos trabajadores,
plasmándolo en hechos concretos. Es decir, la realidad del trabajador. Sí, pero yo creo... ¿Cuáles son las medidas? ¿A qué es lo que tiende? Sí, yo creo, Conti, que es importante este programa porque va a permitir ilustrar a los trabajadores. Este planteo o estos planteos que se hacen a nivel de la Confederación General de Trabajo tiene otro trasfondo. Yo he sostenido y sigo sosteniendo que el dirigente gremial que se limita a plantear reivindicaciones sociales es un mentiroso. Y sostengo que las reivindicaciones sociales son el resultante de la justicia social. Y únicamente para lograr la justicia social hay que asumir el poder. Entonces el dirigente gremial tiene que estar perfectamente esclarecido que el planteo que se formula en este momento es la suma del poder. Bueno, ¿y en el poder qué hace? Integrado con otros poderes. Ruchi, ¿en el poder integrado con todos aquellos que se dispongan a defender los intereses de la nación, sean peronistas o no sean peronistas. Ruchi, una pregunta personal para usted. ¿Usted cree que existen explotados y explotadores o no existen? Existen explotados y explotadores. Entonces nosotros tenemos que plantear la cuestión para que desaparezcan los explotados y los explotadores dentro de una sociedad integrada, cada uno con sus obligaciones y con su derecho, pero jamás, como está ocurriendo en este momento, 1,5 millones de trabajadores prácticamente sin la posibilidad de llevar su salario a su casa, con salarios que nos conforman. Todo eso es el resultante, no como muchos suponen, de la Confederación General del Trabajo. Ese es el origen de un sistema que, aunque muchos digan que lo combaten, se complican con el sistema combatiendo a la central obrera. Nosotros estamos en la suma del poder. Hemos optado, como hombres que militamos en el movimiento peronista, ese camino, el de las elecciones. Pero ahí no termina, porque sabemos nosotros perfectamente bien que este proceso se ha gestado y sigue su marcha. De ahí es que, si el gobierno intenta proscribir o detener estas elecciones, no significa que nos quedaremos de cruzado de brazos y sigamos tolerando el sistema. Ruchi, por favor, ¿usted asocia o identifica el concepto de explotadores con el concepto de capitalistas? Acá en este momento se plantea una cuestión de dependencia. Y no solamente de la presencia de monopolios en nuestro país, sino que de argentinos cipayos que se ofrecen a esos monopolios. Lo que significa que lo primero que hay que plantear cuando el gobierno asuma el poder es la defenestración de todos aquellos capitales que no están al servicio de los intereses de la nación y que no se integran dentro de la comunidad. Y el capital nacional no como así hay industriales, mercenarios, industriales que ofrecen toda su generosidad para los capitales extranjeros. También en nuestro país hay industriales que son argentinos y tan o más nacionalistas que nosotros. Escúcheme, ¿el capital nacional explota o no explota también, al igual que los monopolios? El capital nacional, si se integra dentro de la comunidad y ofrece al trabajador un salario digno que le posibilite vivir decorosamente, no explota. Si el capital nacional tiene al trabajador en su fábrica sometido con salarios inmerecidos y dentro de un régimen que lo somete, es tan o más explotador y comete mayor delito que el de afuera por el hecho de ser argentino. En un instante, perdón, Pandolfi, en un instante vamos a escuchar a la otra campana. Vamos a hacer una pausa. Su pregunta, Pandolfi, pero antes quiero que Tosco haga sonar la otra campana, o sea, que opine sobre lo que acaba de hablar Ruchi. Evidentemente que el movimiento obrero tiene un rol político fundamental que jugar. En esta etapa de la historia, digamos, el rol hegemónico en el proceso de cambio. De ahí que la CGT de Córdoba, que nosotros levantemos este programa que habla de la reforma agraria, del dominio estatal popular de las fuentes, de los resortes, de las palancas fundamentales de la economía, del dominio del crédito interno, de la planificación económica con participación y control fundamental, hegemónico de la clase obrera, del dominio del comercio exterior y del apoyo a los movimientos de liberación latinoamericanos que luchan por salir de las garras del imperialismo, particularmente yanqui, y del apoyo a los movimientos de liberación, como el caso del gran triunfo del pueblo vietnamita, que en África y Asia también levantan estas banderas de independencia. Por eso es evidente que quien
quiera quedarse en los estrechos márgenes del economicismo, del movimiento obrero que demanda solamente un aumento de salario, va a ser permanentemente un apéndice del sistema. Pero esas son banderas que se levantan desde hace tiempo en el movimiento obrero. Son banderas que se continúan levantando, pero que hay que llevarlas a la práctica, porque no es cuestión de colocarlas alguna vez en un documento o exponerlas en alguna oportunidad de debate, sino en la práctica reivindicar esto. Por otra parte, le diré, donde hay un asalariado y hay un capitalista, hay explotados y hay explotadores. Lo que no quiere decir que en el proceso de cambio que nosotros llamamos de liberación nacional y social, no haya etapas que hemos de cubrir, evidentemente, en alianza con aquellos sectores de la pequeña burguesía, con aquellos sectores de la mediana burguesía, que estén dispuestos a enfrentar esa penetración imperialista que no tiene solo una hegemonía continental, sino también hay una hegemonía extracontinental. Ese todo en podría ser el función... radicalismo, Tosco, porque usted siempre se lo vincula con el radicalismo. Inclusive hace muy poco tiempo le preguntaron no es el su planteo que opinión hace sobre radicalismo. Balbín. Le preguntaron su opinión sobre Balbín y usted dijo, no lo conozco. A mí me pareció que era un chiste, ¿no? Porque no necesita conocerlo personalmente para tener una opinión sobre Yo he Balbín. dicho de que Balbín representa el sector de derecha, el sector conservador del radicalismo. Y Ese planteo lo que... ratifico aquí. ¿Y su intercambio epistolar con Ilia? El doctor Ilia es un amigo personal, al cual respeto, ¿El doctor que me ha Cámpora? escrito algunas cartas y yo le he respondido. No lo niego, lo asumo con toda honestidad, sin que ello signifique que comparta la política, la ideología del doctor Ilia. Los integrantes Como de la tantos fórmula... tenemos, porque es una ley que no solo somos amigos de aquellos con los cuales nos sentimos identificados ideológicamente. Entonces, ¿Con el Alén de doctor Sueldo sí se Ilia, siente identificado, Tosco? personalmente los conozco también. Pero con el programa. No sí. soy demócrata cristiano ni soy del Partido Intransigente. Creo que hay una serie de programas que, como en el caso del peronismo, levantan reivindicaciones fundamentales antiimperialistas, también en el caso de la Alianza Popular. Me siento identificado con puntos fundamentales ¿Y que con ellos respecto al FIP? levantan. ¿O al Partido Socialista Si de los nosotros tenemos un Trabajadores? criterio realmente no sectario, un criterio realmente de unidad, no podemos hacer una identificación global con determinadas siglas partidarias, pero sí con aspectos Con los programas, de su, me refiero. ¿Por qué no le de su preguntamos más programa. concretamente a De nivel ahí- personal con de cuál ahí- de las fórmulas presidenciales de se ahí- siente no, pero es identificado? que eso es una cuestión personal y acá de lo que se distingue es una cuestión programática y una cuestión de Claro, práctica, ahora, de más que lo todos modos, personal. Yo Tosco, puedo usted ha dicho- tener una amistad con una persona y no coincidir con ella, y no por eso de romper Tosco, mi amistad. De todos modos, usted dijo hace poco que tanto la fórmula Cámpora, Solano Lima, como la fórmula Balbín Gamón representan las márgenes derechas del peronismo y del radicalismo. ¿Ratifica esa opinión? Así es, evidentemente, y particularmente con el doctor Vicente Solano Lima, que ha dicho en Resistencia que si acceden al poder va a erradicar el marxismo, que es una ideología respetable, creo, como deben respetarse todas las ideologías, porque pregona la lucha entre los hombres. No pregona la lucha entre los hombres. Y si es entre los hombres, son aquellos hombres que ponen el lomo para trabajar, que dan su esfuerzo, y aquellos otros hombres que por la vía de la dictadura militar o de la explotación capitalista o de la explotación imperialista se sirven de esos otros hombres. Claro que nosotros esa guerra, que él llama guerra, que él ha caratulado guerra, la sostenemos, la asumimos, y también ha de ser contra él, que no tiene una trayectoria muy popular, que digamos. Es decir, entonces, Tosco, que a pesar del nombre del doctor Solano Lima, que integra la fórmula del Frente, usted encuentra, no obstante, dentro del movimiento peronista, puntos de coincidencia con la postura y la ideología que usted sustenta. Pero evidentemente el peronismo combativo, nuestros hermanos... Pero evidentemente el peronismo combativo, nuestros hermanos peronistas con los que estamos todos los días, lo que constituyen en el movimiento peronista lo fundamental, que es la clase obrera. Nos sentimos no identificados, hermanados como clase obrera para la lucha común. Y esperamos esa gran unidad que hemos de hacer. Ruchi dijo 3 millones y medio de ¿qué opinión le merece a Tilio López? Primero quiero, porque acá estamos para esclarecer, ¿no es cierto? Y vamos a seguir esclareciendo, que creo que es sumamente útil.
A mí no me gusta que me coloquen donde yo no estoy. Y creo que en este caso particular se pretende colocarme donde yo no estoy. En primer lugar, soy un hombre muy respetuoso de cualquier tipo de ideología. No soy antimarxista ni anticomunista, no soy anti nada. Soy peronista y respeto la ideología de todos y creo que en un proceso como este todos tienen el derecho a votar y a dar sus opiniones. ¿Y usted va a votar bastante a Solano Lima? Yo voy a votar la fórmula de Solano Lima. ¿Y le parece bien las declaraciones de Solano Lima? No las conozco, pero si Solano Lima ha pretendido marginar a determinadas ideologías que se plantean en el terreno político, creo que está cometiendo un error. ¿Pero lo va a votar igual? Solano Lima no es, en definitiva, el hombre del frente, sino que es parte del frente y tendrá que someterse al programa que tiene el frente. ¿Quiénes le van a hacer que se someta a ese programa? Perdón, ¿Quiénes van a hacer que se someta a ese programa? Porque Todos. el doctor Videgain, en el discurso de San Andrés de Giles, mencionó admirativamente a Mussolini y citó la frase de él, si avanzo, seguidme, etcétera. Bueno, ¿Va a usted ser fíjese conmigo que un en programa 1946 revolucionario? también decían que Perón era fascista. No, pero Videgain lo dijo en San Andrés Bueno, a de mí Giles, no me ¿verdad? consta. Ah, no le consta. Usted iba a agregar algo, Ruchi, Ruchi, respecto a lo que ¿Cómo se había puede hacer para que manifestado le Tosco conste? recién. Bueno, en este momento... Entonces la pregunta de Yusani, por vale favor. la pregunta de Yusani. En recientes informaciones de prensa se le atribuye a usted, no sé si exactamente o no, haber expresado en España que a su regreso a la Argentina iniciaría una campaña por la erradicación de la infiltración marxista en el movimiento obrero. ¿Son reales esas Es declaraciones? totalmente falso. Le quiero aclarar que no soy de aquellos que dicen, como mucho se ha dado a decir, de que pretendo hacer discriminaciones ideológicas en la Confederación General del Trabajo. En la Confederación General del Trabajo, incluso en el seno del Consejo Directivo, hay compañeros que no son peronistas. Incluso hay dirigentes que son comunistas y van a los comités central confederal y son respetados. No se trata acá de señalar una cuestión de carácter ideológico, sino que aquí se trata de mantener o que esa ideología no sea el caballo de Troya para tratar de perturbar y desunir al movimiento obrero, que es una cosa muy distinta, incluso O de torcerlo. o de torcerlo dentro del camino que se ha señalado como objetivo, que por supuesto Pero si es se tuerce, aportar es todos a sus voluntad. esfuerzos para la liberación del país. Luchi, pero si se tuerce, es Si a se voluntad tuerce, si de la se- gente que lo quiere torcer y de quienes lo siguen atrás. Pero usted fíjese, Entonces, ¿quién lo ¿dónde sigue? está la democracia? ¿Y quién lo sigue? Le pregunto a usted. No, yo le pregunto a usted porque acá hay cosas que es muy posible que usted no tiene la obligación de conocerlas porque usted no milita en el movimiento obrero. Ahí cerca se reunieron 700 delegados que se desparraman a lo largo y a lo ancho del país, 500 delegados del interior del país que venían en representación de los trabajadores del interior del país, y fueron ellos los que eligieron las autoridades de la CGT bajo un procedimiento auténticamente democrático con su voto. Yo no creo, sería desmerecer mucho a los trabajadores para que cometieran tan semejante error de elegir como dirigente a traidores. Perdón, ¿Es Ruchi. así o no esto? ¿Por qué Tosco? traidor? ¿Por qué? Perdón, No, vamos a escuchar según la el otra concepto campana. de algunas personas que señalan calificativos de esa naturaleza. Tosco, ¿qué opina usted de los procesos internos de la CGT? Yo no creo que se trate de un error de los trabajadores, sino de la imposibilidad de expresarse democráticamente. ¿Dada por qué esa imposibilidad? Dada por la intervención de las patronales, dada por la intervención del Ministerio de Trabajo y por la burocracia. Ruchi, hay burocracia en la conducción de la CGT, hay Bueno, intervención de medidas de las escúcheme, patronales. yo quisiera primero determinar porque a veces las palabras tan así ligeramente expresadas suenan a hueco. Burocracia, la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser burócrata sindical? Primero quiero saber, como yo Bueno, no soy, Ruchi, no vamos a manejo dejar- la hágase la dialéctica. pregunta a usted Perdón, mismo. Ruchi. ¿Qué es burocracia Ruchi, sindical? perdóneme la interrupción. Vamos a preguntárselo a Tosco enseguida y luego usted seguirá con el tema. Vamos a hacer una pausa. Porque, permítame, bueno. Sí, hacemos una Gracias. pausa. ¿Puede definir qué es la burocracia sindical? La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales con ese criterio que se habló aquí de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales,
de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. O sea, del propio término burócrata surge el poder, el gobierno de empleados. Esa es la acepción gramatical que, trasladada al campo sindical, significa esto de no asumir esa proyección general de la lucha del movimiento obrero como factor de liberación nacional y social. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato, entre aquellos que luchan evidentemente desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Eso es ser representante sindical y no simplemente burócrata. Rucci, perdón, vamos a escuchar Rucci, otra parte. ¿cuál es su opinión en este sentido? O sea, ya sabe usted qué significa burocracia sindical en la acepción que le da Tosco. No dejemos las cosas así porque creo que tengo el derecho a la réplica. Quiero decirle que ya sabe ese es usted el lo que significa para concepto Tosco de la burocracia, Exacto. pero que no le alcanza al sindicalismo argentino, porque el sindicalismo argentino, y gracias al sindicalismo argentino, podemos decirlo así, donde están los burócratas según algunas calificaciones, todavía tenemos un movimiento obrero politizado que sabe lo que quiere y sabe dónde va. Entonces, esos calificativos es el elemento rebuscado para justificar un ataque que no tiene ningún sentido. ¿Usted se siente atacado? Para justificar un ataque que no tiene ningún sentido. Porque si hay un hombre que no le cabe ese calificativo es precisamente al secretario general de la CGT, que hace escasamente 2 años que ha asumido la responsabilidad de la conducción del movimiento obrero argentino. Y nace desde abajo, A mí nadie me colocó en un sillón y soy el que menos estoy en la CGT. Pero yo, hasta el momento, yo por lo menos, lo confieso, no conozco un pronunciamiento claro y terminante del secretario general de la CGT, que es el que vela y tutela todos los intereses de los trabajadores. No se equivoque, no se equivoque, usted se en vuelve relación equivocar, a la no, economía no, de no, nuestro no, país. permítame. Tosco ha sido muy claro: dominio del crédito, pero no, nacionalización usted, entonces, bancaria. Usted, permítame, usted, no sé, o parece que acá se lee lo que se quiere leer y lo que no se quiere leer no se lee. La Confederación General del Trabajo, a los 3 meses de asumir el secretariado y el consejo directivo, produjo un documento que denominó proclama y convocatoria, donde sintetiza las aspiraciones del movimiento obrero y de todo el país. Documento Vamos a que suponer mereció, que hay mucha gente que no lo conoce. documento que mereció el elogio de distintos sectores, incluso que no comulgaban con el planteo que formulaba la Confederación General del Trabajo. Entonces no se puede así decir ligeramente. ¿Y a usted le vienen bien los elogios de otra parte? Yo creo que sí. Porque eso implica que a pesar de que no estamos de acuerdo... Si usted le elogia el diario La Prensa, ¿usted se queda contento? Bueno, es que es muy difícil que el diario La Prensa... No, por nos eso le elogie. pregunto. Es muy difícil porque todos conocemos perfectamente bien que la prensa responde a intereses totalmente contrarios a los que sostenemos los argentinos, cualquiera sea nuestra ideología. ¿Sabe por qué yo le hacía esta pregunta? Por ejemplo, a nadie escapa, en la gran mayoría de la opinión pública, el suceso de SWIFT, vivido recientemente en nuestro país. Evidentemente, una gran cantidad de trabajadores, de la carne en este caso, que se vieron de pronto perjudicados por una serie de maniobras que nada tenían que ver con el trabajo que ellos venían desarrollando. Yo les pregunto a usted, ¿cuál ha sido el pronunciamiento? Si conoce el hecho, ¿y qué respuesta nos puede dar en ese sentido? Bueno, yo le puedo señalar que existe un argentino digno, que es el juez Lozada, que a pesar de todos los riesgos que corrió, tuvo la suficiente valentía para señalar un hecho tan desagradable y tan monstruoso como el caso del frigorífico Wilson. Sí, pero la CGT, ¿qué hizo con eso? Pero escúcheme, la CGT... Acá ocurre lo siguiente. No, ahí había casos de trabajadores, Rucci, no se puede decir otra cosa. Que usted pregunte qué es lo que hizo la Federación de la Carne. La CGT no tiene facultades para tratar problemas de organizaciones sindicales. Son las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores
¿Quiénes deben asumir la defensa o no de acuerdo a los dirigentes que tenga? Pero no la CGT. Pero usted cambia las cosas cuando le conviene, ¿eh? No las cambio cuando le conviene. Usted me dice a mí qué hace la CGT por los convenios. La CGT no discute convenios. La CGT hace respetar la ley, que es la 14250. Después las organizaciones confederadas son las que discuten los convenios, no la CGT. Si un gremio acepta un aumento del 35%, esos afiliados, si están o no están de acuerdo, tienen que planteárselo a los dirigentes de su organización, no a la CGT. Pero el problema que le planteó Conti era muy concreto, el caso Swift. Sí, pero ocurre que la Federación de la Carne, que es la que representa a esos trabajadores, en ningún momento lo trajo a la CGT. ¿Usted, Tosco, está de acuerdo con este planteo de Rucci? No. Nosotros creemos que la CGT debe cumplir una función de coordinación orientadora, de promoción en la lucha del movimiento obrero. Y, volviendo al caso, no lo repito por reiterar una cuestión de la CGT de Córdoba, sino porque es mi ámbito de la militancia. La CGT de Córdoba levanta con sus pronunciamientos, con su coordinación, con la convocatoria a los cuerpos orgánicos para debatir los problemas de la clase obrera. Nosotros hemos reclamado insistentemente a la CGT Nacional la convocatoria del Comité Central Confederal. No nos hemos largado solo, nos hemos largado las veces que era necesario largarnos, pero previamente hemos públicamente reclamado la convocatoria del Comité Central Confederal. Y el caso del frigorífico Swift u otros casos que hacen a la problemática general del movimiento obrero, que hacen a la política económica del país, como es evidentemente el caso, el digno pronunciamiento del juez Lozada, deben ser asumidos por la CGT según nuestro concepto y con la práctica cotidiana de asumir. Tosco, Quiero aclarar. Quiere contestar el señor Rucci. Quiero aclarar. Quizás nunca el Comité Central Confederal se reunió más veces siendo yo secretario general. Lo que ocurre es que el Comité Central Confederal, integrado casi por 400 secretarios generales y dirigentes de las organizaciones confederadas, donde está también la del compañero Tosco, tomó resoluciones de acuerdo a la estrategia que se imponía ese propio Comité Central Confederal. Lo que implicaría que si el compañero Tosco hubiera ido o estaría integrando ese Comité Central Confederal y dentro del juego democrático que se debe dar en los cuerpos orgánicos, tendría que aceptar lo que ese Comité Central Confederal así lo resuelve. Rucci, usted dijo hace poco que los duros del peronismo, solo sirven para sacar solicitadas, o los duros sindicales. ¿Sigue manteniendo eso? Bueno, usted primero me tiene que determinar quiénes son los duros. Atilio López, por ejemplo, Atilio es un López, por peronista Atilio duro. López es un peronista y no es duro. No deja Guillán. nada más que ser un peronista. Guillán no es un duro, es un peronista. ¿Usted discrepa con Atilio Pero López? usted discrepa, claro. El problema de Guillán es sumamente conocido. Y dentro del movimiento peronista y dentro de las 62 organizaciones hay normas que deben de cumplirse. Y si hay hombres que son peronistas y están militando dentro de las 62 y consideran que el hecho de ser peronista puede marcar otro tipo de estrategia que no sea aquella que imponen las 62, lógicamente existe el desacuerdo que yo puedo tener con él. Pero usted dijo hace 2 años que la CGT no ajusta su cometido a las órdenes del general Perón. No ajusta su Y en cometido este a las caso, órdenes del general Perón. En este caso era una orden de Perón. No, usted lo estoy declara. hablando de las 62 organizaciones y no de la CGT. Correcto. Rucci, yo voy a insistir con una pregunta porque se me ocurre que es importante. Señor Tosco se ha definido en cuanto a una serie de medidas de tipo económico a establecer en forma inmediata en el país. Esas medidas son control del cambio exterior, De acuerdo. manejo del comercio exterior, De acuerdo. manejo de las importaciones y exportaciones, De acuerdo. naturalmente, Nacionalización de la baja, nacionalización del de la baja. crédito. Exacto. Es decir, recuperar la soberanía del país en todos los niveles, fundamentalmente en el económico. Totalmente de acuerdo. ¿Y en qué no está de acuerdo, Rucci? En lo que está ocurriendo ahora. No, ¿en qué no está de acuerdo con Tosco? Con el planteo? En ese aspecto, si esa es es decir, el esquema que se plantea en un proceso que permita recuperar su identidad soberana al país, creo que en eso... ¿Y el traspaso de la fuente de trabajo No. al Estado? No, en No. eso no está de acuerdo. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con un capital
que el gobierno le haga ajustar las reglas de juego para que ese capital esté al servicio de la comunidad y cumpla una función social. Vamos a hacer otra pausa, Pandolfi, y luego continuamos con las dos campanas. Adelante. Pregunta pendiente de Rodolfo Pandolfi. No, es una pregunta que va dirigida a los dos dirigentes sindicales. Los dos han hablado de revolución y de socialismo. Un importante dirigente peronista, cuando se le pidió que ejemplificara recientemente el tipo de revolución socialista que quería, citó el caso del gobierno español. Como tenemos que movernos en base a modelos, yo quería decir si ese es el socialismo que quieren Rucci y Tosco, ¿en qué se parece y en qué se diferencia? Tosco o Rucci. Bueno, lo que a mí respecta, quiero aclarar que el modelo de socialismo que yo quiero para mi país nada tiene que ver con lo que ocurre en España. Tosco. El régimen franquista es un régimen falangista y no socialista. El modelo de socialismo para nuestro país, recogiendo la experiencia revolucionaria de todos los países del campo socialista, se dará en Argentina como modelo propio históricamente hablando. Rucci, López Rega dijo alguna vez que el socialismo nacional podía parecerse de alguna manera al nacionalsocialismo. Parece bastante peligrosa la afirmación de López Rega y yo quiero que usted, como cabeza visible del movimiento obrero, diga si cree que el socialismo nacional se parece de alguna manera al nazismo. Es decir, yo dije hace un rato de que cada pueblo en materia de socialismo ajusta más que nada a la idiosincrasia de su pueblo los matices del socialismo. Señalé también que este proceso nos lleva a características socialistas y va a ser el resultado del pensamiento, del sentido de nosotros los argentinos. Pero no me ha contestado la pregunta. Le estoy contestando la pregunta en el sentido de que el nazismo no tiene nada que ver con el socialismo que nosotros podemos plantear acá en la Argentina. Pese a la afirmación del general Perón en La Hora de los Pueblos, donde lo pone como ejemplo el socialismo nacional. No conozco esa afirmación del general Perón. Rucci, perdón, usted ha estado precisamente con Perón y ha llegado al país hace muy poco tiempo. Hay una pregunta que flota en el ambiente. ¿Perón va a regresar, sí o no? En caso afirmativo, ¿cuándo? Bueno, ¿usted ha escuchado en alguna oportunidad que Perón haya dicho que no va a regresar? Esa es toda su respuesta. ¿Usted cree, Tosco, que Perón va a regresar? Yo creo que Perón, como todo argentino, tiene todo el derecho a regresar al país y hacer valer con plenitud sus atribuciones ciudadanas. Sí, pero él no contestó si cree que va a regresar o no. Y no puedo oficiar de adivino, no sé. Vamos entonces a las conclusiones. ¿Puedo hacer Una última pregunta, Giussani. Versiones que han circulado en estos últimos días. Son muchas las que sí. Según esas versiones, a usted le ha sido ofrecido el Ministerio de Trabajo para el caso de que el Fred Juli ganara las elecciones. ¿Es cierto ese ofrecimiento? No es cierto, no es cierto. ¿No se habló con Perón de eso? ¿Y si fuera, ¿No se lo habló con aceptaría? Perón de eso? Yo me debo a mi movimiento, me debo al movimiento peronista, me debo al movimiento obrero y eso en su oportunidad tendrá la respuesta de por sí o por no. Pero quiero aclarar, que quede perfectamente bien en claro, que es una versión totalmente infundada. ¿No se habló con Perón de eso? No se habló con el general de eso. Vamos entonces a las conclusiones. Por favor, Pandolfi, las suyas. Bueno, la posición del señor Tosco me parece que tiene coherencia interna. Comparto algunos puntos de vista, otros no, pero creo que hay una lógica interna de razonamiento. El señor Rucci, honestamente, tengo que decir que no entiendo la lógica interna de algunos puntos, especialmente a lo que se refiere al concepto de revolución, que salgo del programa sin entenderlo. Silvia. Sí, coincido también con Pandolfi en que Tosco es mucho más coherente en cuanto a lo que debe ser el planteamiento de la clase trabajadora. Con respecto a Rucci, entiendo que se ciñe a consignas demasiado estrechas para la clase trabajadora y por otro lado no define exactamente qué es el socialismo que él propugna y dentro de eso no entiendo cómo hace él para congeniar los intereses de los trabajadores
por ejemplo, con los empresarios o con los capitalistas. Horacio Salas, por favor. Bueno, yo creo que en lugar de hacer una aseveración sobre cada una de las personas que estuvieron esta noche en las dos campanas, creo que la conclusión que se puede sacar, y viene a cuento en razón de que al principio del programa dijo que estábamos portándonos como chicos buenos, creo que realmente nos hemos portado como adultos. Creo que es una prueba absoluta de adultez y de madurez democrática, pero democrática en el mejor sentido, no en aquel viejo sentido de los gorilas del 55, de madurez en serio, que los argentinos tenemos capacidad de dialogar. Cuando a mí me dijeron hace una semana que se iba a hacer este tipo de reunión, sinceramente pensé que no se hacía, y a la gente de la producción le pregunté si había que venir con una cachiporra. Exactamente, Salas, y además se justifica ese homenaje que les rendía a priori a nuestros dos invitados de hoy. Por eso que quería terminar simplemente diciéndoles que personalmente no lo conocía a ninguno de los dos dirigentes, con alguno tengo algún tipo de afinidad de tipo político y con el otro tengo algún tipo de afinidad en la lucha antiimperialista, pero pienso que realmente esta es una prueba evidente de que la Argentina tiene madurez y que esa madurez puede hacernos de una vez por todas gobernar a nosotros mismos. Pablo Giussani, por favor. Bueno, yo creo que Salas me ha sacado las palabras de la boca. Creo que este ha sido uno de los programas más positivos y constructivos que se ha visto en televisión en los últimos tiempos. Creo que todos los que hemos venido aquí hoy vinimos con la idea de que aquí iba a pasar algo totalmente distinto a lo que ocurrió. Pensábamos que esto iba a ser una tremenda pelea y en cambio nos hemos visto a dos personas que son protagonistas de uno de los mayores enfrentamientos políticos y sindicales de la Argentina en nuestros tiempos, dialogar tranquilamente sin ningún tipo de escándalo que todos esperábamos que ocurriera. Creo que esa es la conclusión más positiva de este programa. Perfecto, gracias. Vamos a permitirnos pedirle la conclusión, su propia conclusión a José Rucci, entonces. Bueno, yo en alguna medida he pretendido ser útil a la opinión pública, conocer lo que yo sostengo como la verdad de lo que represento, y creo que en este aspecto el resultado puede ser positivo. Agustín. Le agradezco la oportunidad de haber podido exponer ante la opinión pública, ante el pueblo, el punto de vista que no es mío, sino de la clase obrera y del pueblo de Córdoba. ¿Cree alguno de los dos que ha quedado algo por decir? No, yo simplemente diría que para coincidir también con lo que dice mi compañero Tosco, estoy convencido que lo que yo he expuesto es el punto de vista no del pueblo de Córdoba, sino que incluido el pueblo de Córdoba, del pueblo de todo el país. ¿Puede ser que a partir de ahora haya menos solicitadas entre ustedes? Cada uno sabe de su obligación y asume las responsabilidades. Yo sé de mis obligaciones como secretario general de la CGT y he asumido esa responsabilidad. Señores, nuevamente... Tanto y cuanto sea necesario fijar las posiciones de lucha, de unidad combativa, nosotros hemos de continuar con esta misma práctica del movimiento obrero cordobés, del movimiento obrero argentino y de la lucha antiimperialista latinoamericana. Muy bien. Perdón, quiero decir que tanto Jorge Conti como yo nos sentimos realmente orgullosos de haber conducido un programa de este tipo. Sin duda que sí. Gracias, señoras y señores. Y yo pienso también que el público televidente debe estar reconfortado y se debe sentir orgulloso como argentinos de haber escuchado hoy estas dos campanas. La campana también de dos argentinos, José Rucci y Agustín Tosco, dos destacados dirigentes del sindicalismo de nuestro país. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.